¿Tú te crees que es normal que después de ver esta película he tenido que ir a leerme reportajes sobre la peli para saber si había entendido bien la película? Y luego darme cuenta de que había entendido una cosa totalmente distinta. ¿Y si me dices por qué estás aquí? Sam, necesito un vestido. Antes de empezar a hablar de Mother Mary, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis, me ayudas muchísimo, es solo un clic, y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar podcasts exclusivos. Sígueme también en Instagram para más contenido. Mother Mary se estrena el próximo viernes, día 31 de julio, en cines. Sí, soy consciente de que a España llega tardísimo. Dirigida y escrita por David Lowery, que ha firmado trabajos como El Caballero Verde. La película, como seguramente sabéis, está protagonizada por Anne Hathaway, que está viviendo el verano de su vida. Ya la hemos visto en La Odisea, vamos a verla aquí en Mother Mary y el próximo mes de agosto vamos a verla en The End of Oak Street. Está en racha. Aquí además va a estar acompañada por Micaela Coel. ¿Cómo puedo resumir en una sinopsis muy cortita lo que representa Mother Mary? Mother Mary es el nombre artístico de una estrella del pop mundialmente conocida que en un momento de crisis existencial, llamémoslo así, acude a su antigua diseñadora para pedirle un vestido especial con el que estrenará su nueva canción. Como espectadores entramos en esta relación en un momento extremadamente tenso, porque es una relación que se ha visto rota durante años, pero nuestra protagonista decide acudir a su antigua amiga y diseñadora para, entre comillas, arreglar las cosas. Durante este proceso entrarán elementos sobrenaturales con los que llegaremos a un momento en el que la realidad y la ficción se funden. Vale. Vamos a ver, empecemos por el principio. David Lowery. Durante el rodaje del Caballero Verde se puso muy enfermo, una gripe que casi le impedía hablar incluso. Durante este momento febril sintió que si esta era la última película de su vida, pues no se iba a quedar a gusto. Así que en ese momento entró en una crisis existencial personal. Iba a hacer un trabajo para Disney, concretamente creo que era Peter Pan, pero decidió dejar ese proyecto a un lado y ponerse a escribir en ese momento pues una especie de catarsis con esa crisis existencial que tenía. Bien, todo esto que os estoy explicando lo estoy haciendo porque creo que es información necesaria para entender adecuadamente la película, porque de por sí la cinta no te da muchas pistas. En este guión lo que el director ha hecho ha sido dividirse a sí mismo en dos partes, dos lados de una persona creativa que están en constante conflicto. Y esos conflictos consigo mismo dentro del proceso creativo los ha personificado en estos dos personajes. Viendo la película puedes llegar a esa conclusión. Ya te digo yo que no. Primero porque estamos viendo a dos personajes femeninos y que no tienen mucho que ver con la profesión del director, ni de guionista, ni de absolutamente nada que tenga que ver con el cine concretamente. David Lowery creo que es un director que todavía tiene problemas para encajar su gran talento para narrar visualmente con lo que quiere contar en sus guiones. Hay una pieza que nos falta en esa conexión y precisamente por esto nos va a ofrecer unos elementos visuales que funcionan muy bien. Hay secuencias que narran visualmente de una manera muy efectiva porque cuando se aleja del guión, él sabe narrar, entiende perfectamente el lenguaje audiovisual y lo hace muy bien, tiene buen gusto. El problema llega cuando sus mensajes, lo que quiere transmitir con el guión y con su historia, no llega a traspasar esa barrera al espectador. No me malinterpretéis, cuenta cosas muy interesantes en Mother Mary, como por ejemplo lo que representa ese proceso creativo, y podríamos tratarlo incluso como un ejemplo de por qué la IA generativa no va a ser nunca capaz de hacer el trabajo que hace un ser humano cuando se trata de hacer arte. Y esta película es un muy buen ejemplo de ello, porque desarrolla todos esos elementos externos que se necesitan para inspirar, para que llegue esa musa, entre comillas, al artista y crear desde cero algo que no existía y que es totalmente nuevo. Ahora bien, hay que comentar, creo yo, la manera en la que ha tratado este guión y también la realización. Es un guión muy literario, casi incluso parece una obra de teatro, no solo por ese lenguaje tan elevado y novelesco, sino también por su intimidad y por esos planos tan largos.
Hay algún que otro plano secuencia y son muy destacados, sobre todo cuando Anne Hathaway y Micaela Coel están en un 1 contra 1, cara a cara, dando una clase de interpretación. Anne Hathaway pasa por toda una montaña rusa de emociones en esta película y con este personaje. Un trabajo muy complejo, pero yo destacaría sobre todo el trabajo de Micaela Coel, porque interpreta a un personaje muy duro, muy áspero, pero es tan buena actriz que en cierto modo sabes conectar muy bien con su mirada y entiendes perfectamente por qué es así en ese momento. Esos enfrentamientos interpretativos son fantásticos, creo que tiene momentos muy buenos, pero una vez más estamos tratando con un lenguaje muy literario, fuera absolutamente de un diálogo natural, por lo que constantemente la película está dando una sensación de que todo está demasiado preparado. No sé si me explico. Muy colocado todo en su sitio para que se haga de cierta manera. Hay poca naturalidad en la peli. Por una parte creo que es lo que se intenta, porque desde el primer minuto la cinta es incómoda, no solamente por la situación, sino por la música, la lentitud con la que se desarrolla la introducción. Es una película que necesita pausa y tienes que confiar mucho en el viaje. Es 1 hora y 52 minutos que se puede hacer un poquito cuesta arriba en algún momento, y aunque luego tiene sus justificaciones, el final es cuanto menos confuso. Si tú ves esta película sin saber absolutamente nada del director, sin saber que viene de ese Caballero Verde, e interpretas esta película tal y como está, ya os puedo asegurar yo que la conclusión no es la que pretende el director. Yo he entendido otra cosa muy distinta. Puede que sea un defecto profesional y que vea cosas donde no las hay, pero yo he hecho una interpretación de la película totalmente distinta a lo que el director pretendía. Porque está constantemente jugando con el hecho de si esto es real, si no lo es, si lo estoy viendo, si no. Incluso el diseño de producción ayuda a que el propio espectador tenga sus propias dudas. No sé si estos personajes están viendo exactamente lo que estoy viendo yo ahora mismo, o si está intentando confundirme, o quizá, a lo mejor, intentando mandarme algún otro mensaje, no lo sé. En cierto modo, todos estos simbolismos religiosos que son muy potentes y que vienen obviamente referenciados de artistas como Madonna, por ejemplo, me han recordado un poco a lo que supuso Neon Demon. Neon Demon es una película que a mí me gusta mucho. Es bastante bestia, mucho más gore, más centrada en el body horror, pero creo que también tiene las ideas bastante más claras que este Mother Mary. Y creo que es una de las cosas por las que no ha calado, no ha funcionado, el público no ha llegado a conectar con ella. Me parece que las elecciones de casting son muy buenas, son dos grandes actrices y hacen muy buen trabajo. Un trabajo muy exigente tanto emocional como físicamente, pero creo que la intención nos la hemos dejado por el camino. Es una película tan sugerente que necesita de un contexto externo para poder entender qué es lo que me has querido contar. Incluso en el mismo póster nos dice la frase promocional que esto no es una película sobre fantasmas. Ahí hay una pista, ¿vale? Pero aún así no consigues entender realmente, solo con lo que te cuenta y te enseña la película, cuál es el objetivo o la conclusión concreta de esta cinta. Todos los montajes paralelos, esas secuencias donde no hay diálogo, narran visualmente que da gusto. Este director tiene talento para eso, pero a la hora de querer expresarse con palabras en su guión, creo que le sigue costando muchísimo expresarse. Por no hablar de que el final es un poquito anticlimático, teniendo en cuenta que toda la película representa la creación de un vestido. Y hasta ahí voy a leer. Tiene elementos visuales que son muy atractivos. Se le da muy bien captar la atención del público simplemente con lo visual. Pero cuando entramos en lo narrativo, ahí es donde están las carencias, bajo mi punto de vista. Porque es una película que no resulta satisfactoria, tampoco es una cinta de terror, diría que más bien es un drama psicológico que se apoya un poco en ese elemento paranormal, pero es muy discreto, que tiene unas grandes interpretaciones y un trabajo de realización cuanto menos curioso, pero que falla a la hora de conectar con lo que hay al otro lado de la pantalla, o sea, nosotros, el público. Al igual que yo he malinterpretado el sentido de esta película y de estos dos personajes, seguramente cualquiera que estuviera viendo la película conmigo tendría incluso otra interpretación. Es que eso es lo que a mí normalmente me confunde de este tipo de películas y suele ser para mí una mala señal. Cuando tú necesitas una explicación externa
a lo que has visto durante esa hora y 50 minutos, es porque la película no funciona. Si tiene que venir otra persona a explicarte lo que realmente has querido decir con la cinta, es que no te has explicado bien. Porque esta película, al estar llena de simbolismos y de metáforas por todas partes, puede tener muchas interpretaciones diferentes. Pero no es el objetivo de esta historia. Entonces, aquí hay algo que efectivamente falla. Por todo esto, para mí, Mother Mary es un 6. He visto cosas que me han gustado mucho. Una vez más, repito, David Lowery narra muy bien visualmente, pero tiene problemas con sus guiones. No sé si una buena opción es que su próximo trabajo no lo escriba él o que se apoye en otro guionista. Y no lo estoy diciendo para que se sienta mal ni muchísimo menos, pero hay directores que son muy visuales y no les resulta tan fácil expresar esas emociones en papel y en palabras. Hay veces que necesitan ayuda de guionistas que tienen más talento a la hora de plasmar esas emociones en palabras. No todos los directores tienen que ser guionistas, ni todos los guionistas tienen que ser directores por necesidad. Hay elementos de esta película que funcionan muy bien, pero no es ningún secreto que a la hora de entender lo que estás contando, aquí hay un caos tremendo, hay muchísimas interpretaciones diferentes y se puede calificar de lo que llamamos coloquialmente, y que nadie se me ofenda, como una fumada. Visualmente tiene sus méritos, pero en lo narrativo tenemos unas cuantas cosas que pulir todavía. Me encantará ver el próximo trabajo de David Lowery, estoy totalmente segura, porque es un director muy interesante, pero creo que necesita dar un paso atrás en cuanto a la escritura de guión y centrarse en lo visual, que es lo que mejor se le da, por lo menos por ahora. Si ya la habéis visto, porque se ha estrenado ya en un montón de países, por favor contadme qué os ha parecido ahí abajo en la sección de comentarios, y si la vais a ver el próximo fin de semana, también contadme qué os parece. Como siempre, os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.